días, amada iglesia. Dios les bendice en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Quiero invitarles a leer el Salmo 117. Salmo 117. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. En esta mañana, amados, la invitación es que adoremos a Dios, a que adoremos al Señor. Tenemos un Dios que ha sido infinitamente bueno, bondadoso y misericordioso con nosotros. Un Dios de poder que cumple su palabra, sus promesas, que es fiel a su palabra. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, maravilloso Padre eterno, queremos en esta mañana presentarnos delante de ti, Dios. Pedirte, Señor, que sea tu presencia, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. Que tu presencia, Señor, descienda, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, maravilloso, sobre cada casa, sobre cada oyente, sobre tu iglesia, centro bíblico de la Sabana, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu gracia, que tu favor, que tu bendición, que tu maravilloso Espíritu, Señor, se derrame, Señor, sobre cada vida. Que tú visites los hogares, que tú visites las familias, Señor. Padre precioso, la iglesia no está limitada, Dios, a cuatro paredes. La iglesia somos cada uno de los creyentes, cada persona que te ha recibido como Señor y Salvador de su vida, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en cada hogar y en cada familia. Ven con tu poder, Espíritu Santo. Sé tú obrando maravillas, milagros y prodigios. Sé tú tocando sus vidas. Sé tú, Padre precioso, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo restauración. Sé tú, bendito Dios, trayendo unidad familiar. Sé tú obrando, Dios, con poder y gloria, con poder y autoridad, Espíritu Santo. Señor maravilloso, lo clamamos a ti, te lo pedimos, Señor. Tú eres la razón, Padre precioso, de la iglesia. Tú eres, Señor precioso, lo que nos une, Señor, la fe en ti, maravilloso Jesús. Y estamos un grupo de personas unidos en fe, Señor precioso, unidos a esta oración, a este clamor, a este tiempo, conectados, Señor, con el cielo, Padre, clamando que tu presencia descienda sobre la iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor maravilloso, porque tu voluntad es derramar de tu espíritu, Señor. Porque tu voluntad ha sido, Señor, que las aguas de tu Espíritu Santo corran, Señor, sobre la iglesia. Y nosotros lo creemos, Señor, y recibimos, Dios del cielo y de la tierra, ese toque tuyo, ese fluir tuyo y de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Y te damos a ti la gloria y la honra y toda alabanza y toda adoración por siempre, Jesús. Amados, les invitamos a alabar al Señor, a que usted allí con su familia, allí en su hogar, allí con las personas que se ha reunido, usted pueda levantar alabanzas, pueda levantar adoración, pueda levantar exaltación al Dios vivo, al santo y al eterno. Vamos a cantar a Dios y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá. Caminaré por las pruebas y el valle del temor.
andaré, caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, en el trono está. Muy amados, buenos días. Un día excelente, un día precioso en el que podemos venir a reunirnos en la presencia del Señor y disfrutar de su palabra, una palabra poderosa de parte del Señor en esta mañana, propicia para lo que se está viviendo en estos últimos tiempos. El Señor ha venido hablándonos en medio de todas las en medio de toda la oración, en medio de estos tiempos en la presencia del Señor. Él ha hablado a nuestro corazón. Y una de las situaciones que nos ha contado, que nos ha venido, es mostrándonos cómo el mundo ha vivido este tiempo. Y vamos a verlo conforme a la palabra de Dios. El título de la prédica que le coloqué: el futuro del mundo. El futuro del mundo. Y está basada en Mateo capítulo 24, y vamos a leer del 3 al 51. Pero vamos a iniciar desde el versículo 3 al 24. Y leemos la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto sucederá, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, aquí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Padre precioso, venimos a tu presencia, Dios amado, en esta mañana, a presentarnos primeramente, Señor, delante de ti y entregar en tus manos, Padre amado, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, tu palabra. Pedirte, Señor, la guianza, tu Santo Espíritu, Señor, sea en medio nuestro, tu Santo Espíritu sea transmitiendo, amado Dios, y llegando a los corazones de toda la audiencia, Padre Celestial, que se congrega hoy en medio, Padre precioso, de esta señal para recibir el alimento espiritual que tú tienes para sus vidas. Padre amado, te damos gracias, Señor. Me entrego en tus manos y te pido tu guianza, Señor. Que seas tú hablando a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, a través de esta palabra, la Biblia nos describe lo que señala Jesús como el principio del fin. El principio del fin, o sea que todavía no es el fin. Y esta palabra es la que vamos a analizar y vamos a profundizar un poco, a ver cómo en este tiempo se está preparando todo el mundo, ¿sí?, para la venida de ese hombre que vendrá a hacer de los cristianos, de los hijos de Dios, algo muy difícil. Esto es una pieza maestra que Satanás tiene. Así como Juan el Bautista vino antes a preparar el camino para la venida de Cristo, Satanás también está trabajando con sus secuaces, ¿sí?, con esos falsos evangelistas, con esos falsos profetas que vengan preparando el terreno para el futuro dictador mundial. Y en la Biblia es llamado el anticristo. Y la palabra de Dios dice en el versículo 3 que estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, aquí se acerca, él estaba ya sentado, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y entonces el Señor les contesta, el Señor Jesús les contesta y les dijo: mirad que nadie os engañe. Mis amados, es tiempo de estar alertas, atentos, que nadie nos engañe, porque dice la palabra que vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: yo soy el Cristo, y muchos serán engañados. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice la palabra de Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, dice la palabra. Y la pregunta: ¿qué es lo que estamos viviendo ahora, mis amados? ¿Qué estamos viendo? No solamente en este tiempo estamos viendo la peste, de la cual la palabra de Dios nos dice que vendrá en los últimos tiempos. Y un recorderis de esto, más o menos esto empezó como en noviembre del año 2019, más o menos, ¿sí? El pasado, a mediados más o menos, y supuestamente en China, es lo que dice, ¿no? Y de acuerdo a lo que yo pude investigar, el primer contagio conocido del COVID-19, o la enfermedad causada por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, tuvo lugar el pasado 17 de noviembre. Según una investigación, esta información es de un periódico de Hong Kong, el hongkonés South China Morning, dice. Y basada en estos datos, los datos que dio el gobierno, ¿sí? El rotativo afirma que una persona de 55 años, natural de la provincia de Hubei, foco del brote, había sido la primera en contagiarse con el virus. Según el diario, que aseguró haber tenido acceso a los datos gubernamentales, desde entonces sumaron de 1 a 5 contagiados cada día. Y para el 15 de diciembre, óigame bien, el número total de infectados era de 27. Y para el 20 de diciembre ya eran 60 contagiados. Todos estos acontecimientos nos muestran lo ocurrido y que estamos viviendo ahora como una pandemia. Esto está también en la palabra de Dios, y nosotros tenemos que estar atentos, porque y atentos no solamente a lo que dice la palabra, sino a lo que está viviendo el mundo, a lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, antenoche, aquí en Chía, un terremoto en Colombia, y ese terremoto ocasionó que se rompiera el tubo de 36 pulgadas de el agua y nos cortaron el agua. Por esa razón, hoy amanecimos sin agua. Y todas estas situaciones, ¿sí? La palabra lo está diciendo, ¿sí? Todos estos acontecimientos nos muestran cómo la palabra de Dios va hablando por sí sola. Todas las situaciones que pasan, uno piensa atar caos y dice: Dios, esto está ocurriendo, estamos viviendo ya los últimos tiempos, los últimos momentos, ¿cierto? Donde toda la tierra, los seres vivos, todas las naciones, sentimos y empezamos a experimentar un sentimiento de lo que está pasando aquí, de lo que está ocurriendo. Es lo mismo que está diciendo la palabra de Dios que está ocurriendo, ¿cierto? Es algo que nos dice uno: Padre amado, ¿cómo puede ser posible? Pero mis amados, así es. Así es. Todo eso está escrito en la palabra de Dios y se está convirtiendo en una realidad de acuerdo con las profecías que habla la palabra de Dios, y es declarado en la Biblia. Satanás está preparando la entrada en un mundo futuro del dictador mundial. Ese dictador se llama Anticristo. Escuché, y esto lo escuché hace poco de un predicador famoso, muy respetado en el mundo, y que decía: estoy muy seguro y siento en mi espíritu que hay varias potestades trabajando, varios espíritus demoníacos trabajando, cubriendo como una telaraña que está haciendo su tela para que todas estas cosas pasen, y todos los que van caminando distraídos no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, y cuando va a llegar la situación no van a darse cuenta ni qué pasó ni cómo pasó, ¿verdad?
Es algo que está ocurriendo en el mundo y es algo que nosotros como hijos de Dios, los que hemos tenido la oportunidad de leer la palabra y de estudiarla, podemos nosotros decir esto está ocurriendo conforme a lo que en ella está escrita. ¿Sí? Los espíritus que hoy se están apoderando son los espíritus que la misma palabra de Dios ha ido mostrando, ha ido declarando que está ocurriendo en este lugar. ¿Sí? Los espíritus que se están apoderando del mundo. Uno de ellos es el homosexualismo. No podemos ocultarlo. Hoy en día, a donde tú salgas, se encuentra hombres cogidos de la mano, mujeres, jovencitas cogidas de la mano. Dice uno, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Lo segundo que ha venido ocurriendo es la violencia. Hoy en día la intolerancia está en todas las áreas, en todos los lugares. Por ejemplo, ahora lo que está pasando, ¿sí? La disputa entre las naciones, por ejemplo está Estados Unidos disputándose con China el dominio de toda la industria, de todo la economía del mundo. Están peleándose China y Estados Unidos, ¿cierto? Allá están y no es desconocido todo lo que pasó, que Trump, que no sé qué, que decía que allá, que la China, que no, que vamos a cerrar las puertas para que ningún equipo chino pueda ingresar a este lugar. Todas esas cosas lo estábamos viendo y había temor. Y entonces decía, uy, hermanito, esto va ahorita a ocurrir, la tercera guerra mundial. Eso era lo que todo el mundo estábamos pensando. Y como que ha pasado un poco. Y vino la peste que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Todas esas cosas, ¿sí? Todas esas situaciones han llegado a nuestras vidas y aunque indirectamente han sido ahora algo que estamos viviendo y que estamos palpando como influencia de las situaciones, de las guerras que están pasando, ¿sí? Vemos la situación del mundo, que en este momento están ellos como una guerra de titanes. Los países más poderosos del mundo están enfrentados y son situaciones que se están viviendo, mis amados, y la palabra de Dios lo dice, ¿sí? La palabra de Dios lo dice, es algo que está ocurriendo, es algo que se está viviendo, ¿sí? En Mateo nos dice que oiréis de guerra, en el versículo 6, y rumores de guerra. Dice, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo eso es lo que está ocurriendo. Todo eso es lo que estamos viendo, mis amados. Todas esas situaciones. La tercera situación que está viviendo el mundo es que se está llenando de un espíritu de adulterio. Vemos que estos espíritus están trabajando y están enviando millones de espíritus, millones de demonios para atormentar a los seres humanos, principalmente en estas tres áreas que les acabo de comentar, ¿sí? Ellos envían pensamientos desviados a todas las personas. Ataques directos a los hombres y a las mujeres, son ataques directos. Por ejemplo, para los hombres que pierdan su masculinidad y crean en las mentiras de Satanás que no son varones, que son mujeres. Entonces andan, no se sabe si vestidos de mujer o vestidos de hombres, o pintándose y arreglándose. Tantas cosas que tú ves, y las mujeres ahora tú las ves, son mujeres disfrazadas de hombres. Tú ves y dices, Dios mío, ¿este será hombre o mujer? Así, esas cosas están pasando ahora, ¿sí? Y es la manera como el enemigo está quebrantando el fundamento de la sociedad. Está destruyendo los matrimonios, está destruyendo los principios dados por Dios, que están quitando las bases que conforman la familia. Y es la manera como van a destruir. Si ellos logran destruir la familia, todos los fundamentos sembrados en la palabra para el correcto funcionamiento de los seres humanos caerán, y es lo que estamos viviendo. Y mira lo que dice en el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación
y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Mira todas las situaciones que están viviendo, mi hermano. Esto que está diciendo la palabra de Dios es algo que está ocurriendo. Están estas situaciones de violencia, de maldad, se están aborreciendo unos a otros. No, que este me cerró, y entonces como lo cerró, entonces se bajó y le pegó el tiro al otro, o le echó el carro encima, atropelló gente. Todo eso está viniendo a raíz de la situación, de lo espiritual que se está viviendo en este momento, mis amados. La palabra de Dios nos dice que deberemos estar atentos, alertas a lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Sí? Todo lo que está pasando nos señala el mover de las tinieblas que estamos viviendo ahora. Por eso debemos estar alertas, mis amados. Cada uno, cada vez más, estar en comunión con el Señor, estar en oración, perseverando en la palabra de Dios, en comunión, en ayuno, asistiendo a las iglesias, aunque ahora no lo podemos hacer, pero podemos estar conectados, reunidos en familia, y en familia recibir lo que el Señor ha querido enseñarnos en este tiempo. Todo esto que está pasando, ¿sí?, a raíz de la pandemia, es que la mayoría de la gente está buscando a Dios. En este momento hay una revolución. Todos quieren escuchar palabra, todos quieren recibir palabra, y eso es lo que dice la palabra que pasará, ¿cierto? Y dice que este evangelio, el evangelio de Mateo, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús, será predicado. Dice en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces sí vendrá. Y fíjate que en este momento, una de las cosas que impactó mi corazón fue en China ver que habían cristianos allá y estaban predicando el evangelio, y estaban ocurriendo milagros y prodigios en China, donde es un país tan difícil de que pueda llegar la palabra de Dios, y mira cómo estaba haciendo, ¿cierto? Todo eso está ocurriendo. Luego nos dice la palabra en el 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, dice, el que lee entienda. Y yo estaba mirando Daniel, pero ¿cuál Daniel? Entonces miré Daniel 9:27. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y el que está determinado y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo lo que habla la palabra de Dios es del fin. Aquí ya nos está hablando del arrebatamiento, mis amados, de la tribulación y la gran tribulación, que también nos habla la palabra de Dios que vendrá. O sea que nosotros también tenemos que estar alertas, porque pronto va a ocurrir todo lo que habla la palabra de Dios. Dice en Daniel 11:31: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Todo esto es la palabra que dice que ocurrirá antes de la tribulación y la gran tribulación. Estamos en comienzos de la tribulación, mis amados. Alertas. Debemos estar alertas, mis amados. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjate que también eso está ocurriendo, mis amados. Hoy en día
ya no nos alcanza el tiempo. El día empezó, así te levantes a las 5 de la mañana y cuando te das cuenta ya son las 10 de la noche. Son cosas que van ocurriendo y que uno mismo, a medida que va caminando, se va dando cuenta que esas cosas ya están empezando a ocurrir. O sea que lo que viene es pronto, mis amados. Es pronto. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar acordes a lo que dice la palabra, mis amados, y que este tiempo no pase. O sea, después cuando pase la pandemia, no nos olvidemos de que nosotros pertenecemos a Cristo y que debemos seguir caminando con Él. No nos apartemos de Él, porque la situación cada día se va a poner más difícil, mis amados. Más difícil, no solamente para el mundo, sino también para los hijos de Dios. ¿Oyeron, mis amados? Vamos a estar atentos. Jesús dijo en Mateo 24:24 que no se les puede creer, porque los tiempos estarán llenos de falsos maestros religiosos. Al mayor de estos falsos maestros, la Biblia lo llama el falso profeta. El falso profeta, hay que estar atentos. El falso profeta es uno y el anticristo es otro. Hay que estar atentos a eso. ¿Cuál será el falso profeta? Y aparentemente será capaz de hacer muchos milagros y moverá una religión y un líder mundial. Todo eso está hablado en la palabra y todo eso el Señor lo ha dicho, y es para que nosotros estemos atentos. Atentos, mis amados, atentos. No podemos nosotros permitir que desviarnos ni distraernos, mis amados, porque la situación que viene es una situación muy complicada, que Dios es el que está con nosotros, ¿sí? Que Dios ya ha puesto a todos nuestros enemigos, la escasez, el fracaso, el temor a raíz de la enfermedad, a raíz de todas las situaciones que estamos viviendo, a raíz de las dificultades económicas. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos llenemos de temor para podernos robar la paz y robarnos la fe. Pero nosotros tenemos que levantarnos, porque el enemigo ya fue vencido y ya no está gobernando, ahora está bajo nuestros pies, como dice la palabra de Dios. En el Salmo 110 habla la palabra de Dios de eso. Pero hay que tener claro, Dios guarda a nuestros hijos. Entonces, Dios guarda a nuestros hijos, ¿cierto? A nuestros hijos, a nuestras familias. Dios está en medio nuestro, guardando nuestras vidas, guardando nuestros hogares, guardando nuestras finanzas, porque Dios está con nosotros. Importante, mis amados, hacer un recorderis de las señales de la venida de Cristo, de la pronta venida de Cristo. Lo primero, vienen falsos mesías, ¿cierto? Mirad que nadie se engañe, decía la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿cierto? También en el versículo 23 al 26 habla de que mirad, aquí está Cristo, y mirad aquí o allá, y no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué viene después? Las guerras. Y eso es lo que hemos estado viviendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Qué importante que nosotros estemos atentos. ¿Qué más vienen? Calamidades. ¿Qué estamos viviendo ahora? Dice en el versículo 27, en el capítulo 24, 7b, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y yo decía, Dios mío, esta mañana, ayer cuando me levanté en la madrugada y abrí la llave y no había agua, ¿y qué pasó? Y entonces fuimos a mirar, hubo un temblor, un terremoto, dicen, bueno, un temblor porque fue de 5.5 en la escala de Richter. Pero ese temblor fue tan fuerte que reventó el tubo del agua y se cayó el puente que de allí de Centrochía, que conecta con la Universidad de La Sabana. Allí se destruyó, ¿sí? Se cayó, está mejor dicho. Y estas son señales
que tienen doble cumplimiento, porque sucedieron en torno de la destrucción también del templo, pero también son señales que preceden a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y dice también principio de dolores. Para terminar ya, principio de dolores, dice: Jesús señaló que las señales arriba mencionadas marcan solo el inicio de la tribulación y que vendrá antes de su venida. Y todo esto será principio de dolores. Todo lo que nosotros podemos ver está ocurriendo en el mundo y estamos viviendo estas situaciones. Y yo quiero decirles, mis amados, para cerrar en esta mañana con el Salmo 91, que es como una promesa que Dios nos da a nosotros, que podamos nosotros vivir asidos de Él. Dice: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién nos librará? Cristo nos librará, ¿cierto? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Eso no tendremos temor, mis amados. El Señor está guardando nuestras vidas. El terror, el temor no llegará a nuestra casa. En el nombre de Jesús somos guardados. Dice: ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni en mortandad que en medio del día destruye. Es lo que está pasando ahora, mis amados. Pero eso no lo permitirá Dios. No llegará a nuestra casa. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, dice el Señor. Amén, lo recibimos en el nombre de Jesús. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y dice en el versículo 13: y sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Aleluya! Esta es la promesa que Dios tiene para los que le aman, para los que confían, para los que esperan en él. Esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya, mis amados! Y este día, este domingo, es el que Dios ha hecho para que confiemos, para que esperemos y para que creamos en Él. Vamos a orar, mis amados. Padre precioso, te damos gracias, amado Rey, porque tú, Señor, nos muestras, porque, Señor, tú nos hablas, porque, Señor, tú, precioso Dios, vas haciendo que todo lo que está ocurriendo en el mundo nos sea mostrado y que podamos ver tu mano poderosa allí, Señor, porque todo está controlado por ti, Señor. Tú tienes el control de todo y tú has permitido que todo esto ocurra en este mundo, en esta tierra, Señor. Y te pedimos, poderoso Dios, así como dice el Salmo 91, que se cumpla esa palabra en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada hogar, en nuestros hijos, Señor. Tu protección, amado Dios, al que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras nosotros moremos bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué podrá pasarnos? Nada. Si tú estás con Cristo, ¿quién estará contra ti? Dice la palabra. Mis amados, Padre, gracias te damos, Señor, por esa hermosa palabra que nos diste hoy, por esa enseñanza, porque tú, precioso Dios, quieres que nosotros como hijos tuyos estemos alerta, estemos con los ojos abiertos, estemos atentos a todas las señales del fin del siglo, Padre. Gracias te damos, amado Padre. Gracias por tu amor. Bendice, Señor, a tu iglesia apostólica
Centro Bíblico de la Sabana. Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados.